¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso. Hoy día tenemos un gran programa. Estará con nosotros la ex procuradora del caso Odebrecht, Catherine Ampuero, para conversar con nosotros una serie de temas. ¿Cómo funciona la colaboración eficaz, en este caso, del señor Barata? ¿Por qué el señor Barata habla a dos tiempos? Una vez el año pasado y otra vez se espera que hable de nuevo ahora. Y si el presidente de la República puede ser investigado durante su mandato o no. Sobre estos temas vamos después de la pausa. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros la doctora Catherine Ampuero. Ella es o ha sido ex procuradora del caso Odebrecht. Le damos la más cordial bienvenida al programa. Muchas gracias por asistir. Doctora Ampuero, hoy día nos hemos enterado que el señor Barata, por los medios de prensa, ha sido excluido de una segunda, digamos, caso que tenía él, que es lavado de activos. Él tenía un caso por la Interoceánica, ¿no es cierto? Ha sido excluido de ese caso, pero tenía otro caso más por lavado de activos, del cual también ha sido excluido. Entonces, lo que yo quisiera que usted nos explique, ¿de qué se tratan estos dos casos? Porque mucha gente cree que el señor Barata está incluido en un solo caso. Entonces, en esta situación, él ya no debería, digamos, o habría sido excluido de cualquier indagación o investigación que tuviera al momento presente en la Fiscalía. ¿Podría usted decir de qué se tratan estos casos? Claro. Primero, para que la población tenga en claro, el caso Lavajato no es un solo proceso o un solo megacaso. No, el caso Lavajato implica varias investigaciones preliminares y también procesos ya judicializados, es decir, en investigación preparatoria. En el caso específico del señor Barata, él estaba en calidad de investigado en el caso ya judicializado que todos conocemos, que es la Interoceánica, ¿verdad? Tramos 2 y 3, conjuntamente investigado con Alejandro Toledo, con el señor Maiman, el señor Savisailán, Abraham Danón y otros más, ¿no? Por el caso de la Interoceánica. Asimismo, él estaba en calidad de investigado en la investigación preliminar por lavado de activos. Esta investigación por lavado de activos se originó a mérito de operaciones sospechosas que habría reportado la UIF. La UIF es la que procede a bloquear las cuentas del señor Barata, ¿no? Lo cual ha sido confirmado por el juez, en este caso ha sido el doctor Richard Concepción Carguancho, ¿no? Entonces hemos visto en un primer momento que la Fiscalía ha excluido al señor Barata como investigado del caso de la Interoceánica. Pero quedaba pendiente el caso de lavado de activos que, según nos refiere usted, no fue generado, digamos, por una denuncia periodística, no fue generado por una denuncia del Congreso, sino fue generado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. Correcto. Esa investigación por lavado de activos, por movimientos aparentemente sospechosos, se refieren a estos 13 millones de dólares que, digamos, se habrían inmovilizado y por lo cual el señor Barata decía, si no me levantan, digamos, esta caución, esta medida, yo no sigo hablando. ¿A eso nos referimos? ¿Esos 13 millones de dólares creo que él tenía en una cuenta? Efectivamente, el bloqueo de la cuenta donde está ese dinero que supuestamente sería, como él señala, CTS, ¿no? Sí. Estaba bloqueada en esta investigación de lavado de activos, porque en la Interoceánica lo que estaba, digamos, con medidas cautelares, llámese embargo, llámese inhibiciones, eran los vehículos que tiene el señor Barata acá en el Perú y los inmuebles que tiene el señor Barata acá en el Perú. Usted como procurador en su momento pidió el embargo de esos bienes, la retención de esos bienes. Así es. Cuando el fiscal decide incorporar al señor Barata en calidad de investigado, es labor de la Procuraduría tomar
o las medidas necesarias para garantizar el futuro pago de la reparación civil. En ese sentido, la Procuraduría tiene que solicitar medidas cautelares, embargos, inhibiciones sobre el patrimonio de los investigados. Okay. Entonces, cuando fui procuradora, detectamos que el señor Barata tenía estos vehículos, estos inmuebles, y como ya tenía calidad de investigado, porque así lo expuso el Ministerio Público, en el caso de la Interoceánica, procedimos al embargo de estos bienes, los cuales ya han sido levantados porque el señor Barata ya ha sido excluido del proceso de la Interoceánica. Y ahora ha sido excluido del otro proceso también. Entonces el señor Barata, por ponerlo así pedestremente, hoy no tiene, digamos, ningún tipo de investigación y está excluido de las que hemos mencionado. Aparentemente es la condición que habría puesto a los fiscales que están, bueno, en este caso al fiscal Hamilton Castro, para él seguir hablando o dar más información acerca de otros puntos que, bueno, él no habría dado información, ¿verdad? Eso es un tema interesante. El señor Barata ya ha dado información. Sí, claro. Es decir, el señor Barata ya ha sido interrogado, o sea, ya ha llegado a un acuerdo con el fiscal en algún momento, ¿no es cierto?, del fines del año pasado, ha sido interrogado y ha dado información. Pero luego la prensa ha dicho, por todo lo que hemos estado viendo, que le quedaría al señor Barata dar más información y que el señor Barata se negaba a dar esa información o era reticente a dar esa información precisamente porque había, digamos, no había sido excluido de los casos que se tenía él en el Perú. Entonces, ¿cómo ha podido dar información al principio y quedarse con información para seguir dándola después? Es lo que no se entiende, porque cuando uno hace un trato es para dar toda la información y dar a conocer todo lo que sabe. No es por puchos, ¿no es cierto? No es por tramos. Doy aquí información y me quedo callado para ver qué logro, porque entonces quiere decir que el señor Barata tendría la sartén, la sartén por el mango y no la Fiscalía y no la Procuraduría. ¿Nos podría explicar, de acuerdo a su experiencia como procuradora, cómo opera esto? De acuerdo a la Ley de Colaboración Eficaz, la cual ha sido modificada por el Decreto Legislativo 1301 dictada en este gobierno, ya la Procuraduría, en principio, ya no tiene participación activa en la etapa de corroboración. La participación de la Procuraduría se relega a la parte final del proceso de colaboración eficaz. Es decir, cuando el colaborador brindó la información, el fiscal corroboró la información y recién llaman a la Procuraduría para que diga cuál es el monto de su reparación civil. ¿Correcto? Un paréntesis acá. ¿A eso a usted le parece bien? ¿Está bien planteado esa situación, que la Procuraduría sea excluida de todo ese tramo y que solamente al final se le informe y diga, bueno, a ver cuánto cobra, cuánto cree que puede sacarle al Claro, cuánto es el monto de la reparación civil? No, definitivamente, cuando ocupamos el cargo de procuradora, nosotros cuestionamos este decreto legislativo. Es más, recuerdo haber sido invitada al Congreso de la República para dar nuestra opinión técnica acerca de este decreto legislativo y obviamente informamos a los congresistas, fue a la Comisión Lavajato, ¿no? Cómo es que se había relegado la participación de la Procuraduría, porque hasta antes de ese decreto legislativo 1301, la participación de la Procuraduría era activa durante todo el periodo de corroboración, ¿no? Estaba presente. Pero en este proceso de colaboración eficaz del señor Barata, Procuraduría aún no ha participado. Es más, nosotros solicitamos al fiscal Hamilton Castro que nos cite y nos dijo que obviamente, de acuerdo al decreto legislativo, tú vas a ser citado, pero cuando yo culmino mi labor de corroborar lo dicho por el colaborador. Y es una decisión del fiscal que está debidamente amparada en el decreto legislativo 1301. ¿Correcto? Volvamos entonces a la pregunta inicial, es decir... Para explicar un poco el proceso. El proceso. Bien. Así como es regulado el proceso de colaboración eficaz en nuestro país, es la persona, tenga o no investigación abierta o incluso puede estar sentenciado, recurre al fiscal, que es la autoridad competente, y le dice que quiere someterse a este proceso de colaboración eficaz y parte necesariamente reconociendo la comisión de delitos. O sea, Barata ya ha reconocido sus delitos ante el fiscal. Claro. Para ser excluido
de las 2 investigaciones que tiene pendientes. Entonces, o que tenía pendientes. Según la información que tenemos, a fines de año, ¿no? Llamémosle diciembre o noviembre, me parece, que el señor Barata ha ido donde los fiscales peruanos, ¿no? Al equipo especial, y ha manifestado su voluntad de querer someterse a este proceso de colaboración eficaz. Ahí es donde también ha brindado su manifestación al señor fiscal Hamilton Castro, quien a nosotros, cuando estuvimos en la Procuraduría, él nos informó que estaba en una etapa de corroboración, es decir, que la parte donde el aspirante a colaborador ha brindado la información de los actos delictivos en los que habría participado o los delitos en los que había participado, esa etapa ya pasó, porque él ya estaría en una etapa de corroboración. Nos lo informó formalmente, ¿no? Cuando el fiscal le informa a usted formalmente, ¿qué fecha era? Más o menos, si la memoria no me falla, eso nos habría comunicado en el mes de junio, que él continúe en la etapa de corroboración y cuando culmine su etapa de corroboración nos va a citar para señalar la reparación civil que corresponde al Estado. O sea, para que el público tenga, digamos, claro los tiempos. En noviembre del año 2016, Barata decide acogerse y hace un trato, eso también vamos a abordar eso, cómo son los tratos. El convenio preliminar. Exactamente, con el fiscal y habla. Digamos, dice todo lo que tenía que decir en ese momento. Es recién en junio que a usted le informan que el fiscal está corroborando los datos que Barata habría dado. Que continuaba su etapa de corroboración, ¿no? Que continuaba la etapa de corroboración de los datos y de las cosas que... De la información que había dado Barata más o menos en noviembre del 2016. El fiscal dice que se ha terminado de corroborar estos hechos, obviamente hace muy poco, porque a raíz de esa corroboración es que está con prisión, digamos, impedida salir del país Susana Villarán, los consorciados están... No, pero todavía no termina su corroboración, porque si ya hubiese terminado su corroboración, ya estaría citando al procurador para que señale el monto de la reparación civil. Y obviamente recién hemos escuchado al fiscal Hamilton Castro decir que la colaboración la va a culminar el próximo año, pero no sabemos cuándo. Él tampoco tenía una fecha. Si él ya hubiera terminado su etapa de corroboración, ya lo único que faltaría es firmar el acuerdo final. Entonces, todavía no. Entonces, aquí quería hacer un pare. Mientras el fiscal va corroborando lo que señala el aspirante a colaborador, en este caso Barata, ha permitido al fiscal formalizar el proceso por el tema de la interoceánica. Formalizar el proceso por el tema de la línea del metro, aunque la línea del metro fue primero, ¿no? Con las detenciones de Cuba, Luyo, y después lo de la interoceánica. También habría tenido ya información de los aportes a la campaña del no de Susana Villarán. Y que, bueno, lamentablemente porque se filtró a la prensa, ¿no? Lo que dijo también el aspirante Valdemir Garreta, y después IDL Reporteros filtró lo que dijo Barata respecto de esto, que corroborarían este aporte. Recién la Fiscalía decidió aperturar una investigación preliminar en contra de la señora Susana Villarán, pero es una información que ya el fiscal la habría tenido hace muchos meses, ¿verdad? Entonces, aquí se ha visto con la declaración de Marcelo Odebrecht respecto, por ejemplo, de las anotaciones AG o de la anotación que se le incautó en su celular, aumentar Keiko 500, y también de las consultorías que habría brindado el señor presidente a la empresa Odebrecht. Te das cuenta, pues, entonces que Barata no lo ha dicho todo. Claro, y eso es... Ha omitido información. Claro, eso finalmente estaba bien, digamos, realizada la colaboración, porque si nos dice que Barata dijo solamente una parte entre noviembre y principios de este año, noviembre del año pasado y principios de este año, y hoy se le tiene que volver a preguntar, ¿no es cierto? Y por eso se ha tenido que excluirlo formalmente de los procesos que tenía en el Perú. ¿Por qué se ha producido digamos, esta comunión con Barata en 2 tiempos? Bueno, técnicamente nos llama mucho la atención porque se entiende que toda esta información la debió dar desde un inicio. Todo. Todo, porque no puede decir a cuánta gota, ¿no?
y va, digamos, filtrando la información que le convendría y otra la va reservando, la va guardando. Eso ¿no? Crea muchas suspicacias. Así es. Muchas suspicacias. Como lo que está pasando ahora. Exacto. Pero aquí lo importante es que Marcelo Odebrecht dice, el hombre que sabe a quién se le dio el dinero, a qué campañas apoyamos, cómo llegó ese dinero a esas campañas. O sea, aquí el hombre que tiene la información es Barata. Pero Barata supuestamente ya habló. Sí, pero no habría dado toda la información, pues, ¿no? Porque no se le preguntó. Eso es lo que yo quiero ir. Entonces, ¿estuvo mal hecho el primer trato? ¿O mal hecho la primera aproximación con él? Porque si hubiera estado bien hecho, hubiera él tenido que decir todo lo que Es que yo aquí siempre he sido crítica ahí frente al Ministerio Público porque considero que cuando se empezó esta colaboración eficaz no hubo una estrategia por parte del Ministerio Público a efectos de que el aspirante a colaborador dé toda la información de la cual tenía conocimiento, ¿no? Okay, entonces, y ahora se está corroborando eso. Que efectivamente no había dado toda la información. Ahora, todos nos damos cuenta que existe más información que él tiene que brindar para que se esclarezcan los hechos. La pregunta es, ¿a cambio de qué? Exacto. Porque ya no hay nada con qué, digamos... Pero por lo visto, él ha puesto sus condiciones Claro. y la Fiscalía está aceptando esas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Sácame del proceso de la interoceánica, exclúyeme, porque ya no quiero ser investigado, levántame los embargos sobre mis bienes, y la Fiscalía ha accedido, por eso es que él lo ha pedido al fiscal Concepción Carhuancho que lo retire, que lo excluya. Ahora, también ha pedido por otra condición, y lo digo porque lo estamos viendo, ¿no? Exclúyanme también o archívenme el caso de lavado de activos. Y le han archivado el caso de lavado de activos y con eso también se va a desbloquear su cuenta, ¿no? Donde él va a poder retirar su dinero en cualquier momento. Entonces, y también va a poder vender sus bienes en cualquier momento, ¿verdad? Aparentemente esa es la condición para que él continúe hablando lo que no terminó de decir a principios de año. Lo estamos viendo, y esperamos que esta vez, por el bien del país y para que se esclarezca todos los hechos, Fiscalía ahora sí tenga una estrategia para que Barata hable y hable todo. Y la Fiscalía pregunte de todos, no solamente los nombres que hasta el momento sabemos. Probablemente existan otros nombres más, a otros, de repente, otros aportes a otros candidatos, no solo presidenciales, sino también regionales, municipales, especialmente en aquellas ciudades donde Odebrecht ha sido beneficiada con megaobras. Pero no solamente nos centremos en el tema de aportes de campaña, sino también que diga cómo fue el pago de coimas en otras megaobras importantes, como por ejemplo el gasoducto, que es una obra millonaria, ¿verdad? Y no vamos a creer que ahí no hubo pago de coimas. Bueno, si hubo en la interoceánica, ¿por qué no pudo haberla habido en el gasoducto? Una pregunta. Y también lo de Chavimochic, lo de Olmos, lo de la hidroeléctrica de Chaclla, porque solamente nos estamos centrando en 4 obras. Ahora, esa, digamos, acuciosidad en preguntar depende únicamente de la Fiscalía. Sí. Porque supuestamente Barata tiene la obligación de responder todo sobre lo que le preguntan. Por supuesto. Entonces, lo que quiere decir es que la Fiscalía podría hacerle todas las preguntas, o sea, tendría que tener un pool de preguntas sobre N obras, sobre financiamiento de campañas a N candidatos. Tienen que ser preguntas abiertas. Abiertas. Abiertas, ¿no? ¿Para qué? Para que él se pueda explayar acerca de todo. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, ¿qué campañas presidenciales usted apoyó, por ejemplo, en el año 2011? Que diga todas. No centrarnos en A, en B, en C, todas. Ya, si señala, por ejemplo, al grupo político para no X, ¿no? Entonces ya, me centro en X. Muy bien, a X. ¿A través de a qué personas entregaron el dinero? ¿Con qué fechas? ¿Cómo llegó ese dinero al Perú? ¿Fue por transferencias, entregas directas? ¿A través de qué offshores? ¿A través de repente de qué tipo de consultorías? Si estas consultorías fueron reales, fueron ficticias, simplemente para justificar la salida del dinero. Digamos, en ese diálogo, en ese interrogatorio, es que Barata podría, digamos, dar luces sobre si lo que dice Marcelo Odebrecht sobre el presidente, por ejemplo, es correcto o no es correcto. Porque en Curitiba, sin que le preguntaran a Marcelo Odebrecht, él dijo, además, el presidente fue contratado, ¿no es cierto?, para hacer una asesoría, para limar asperezas por lo de la interoceánica. Eso tendría que corroborarlo Barata y decir cómo fue.
Claro. ¿Definitivamente debería haber algún tipo de preguntas sobre ese tema? Por supuesto, porque es una información que ya adelantó Marcelo Odebrecht, que ya lo dijo, y sin que lo pregunten los fiscales, ¿no? Por eso voy, que es muy importante las preguntas abiertas, preguntas genéricas, y después entro a las preguntas específicas, al detalle. Ok, ¿verdad? a ver. Ese detalle no lo pudo dar Marcelo Odebrecht, ¿no? Él simplemente dijo, sí, hubo aportes aquí, sí para acá, O en probablemente fin, hubo, ¿no? O probablemente hubo. Pero pregúntenle a Barata que él puede confirmar el a señor quién, presidente cómo hizo y las dónde. consultorías, pero el hombre clave, el que tiene la información, a quién se entregó el dinero, o sea, todo el detalle es Barata. Pregúntenlo a él, porque obviamente Barata fue el principal funcionario de Odebrecht acá en el Perú, entonces es el que tiene la información. Él nos va a poder decir si realmente se dio, no se dio, y si se dio, cómo se dio. Ahora, una pregunta, doctora Ampuero. El presidente está hoy día en el candelero, ¿no es cierto? Su antecesor en el cargo, la doctora Vilcatoma, ha pedido que el presidente renuncie. Es un pedido personal, pero digamos es hoy día titular de portada de varios medios. Mi pregunta es esta. Cuando el fiscal, que según usted tiene la obligación de preguntar sobre lo que ha declarado Marcelo Odebrecht en todos los casos, incluido el caso del presidente, que vendría a ser el caso más grave por ser el presidente, la cabeza del Estado, el jefe del Estado, ¿qué hace con esa información? Porque acá lo que estamos escuchando en diferentes medios, de colegas periodistas, pero también de abogados penalistas o de constitucionalistas, es que el presidente no puede ser tocado, no puede ser investigado, ni puede ser, digamos, acusado durante su mandato, sino por determinados ítems que están claramente estipulados en la Constitución. Obviamente que eso está más claro que el agua. Pero la pregunta es, ¿qué hace un fiscal cuando pregunta y la persona que está siendo interrogada habla sobre hipotéticos actos del presidente? ¿Cómo en esa situación, qué hace con la información el fiscal? ¿Cuál es su deber? ¿Se lo guarda hasta que termine el mandato del presidente en el 2021? ¿Da cuenta? O sea, esa es la inquietud. Entiendo su inquietud. Y decirle que no existe ningún impedimento legal ni constitucional a efectos de que un presidente de la República sea investigado, porque la restricción que establece nuestra Constitución Política del Estado es cuando un presidente no puede ser acusado. Expresamente señala la Constitución la condición jurídica de acusado, y acusado no es igual a investigado. Investigado, te abren una investigación preliminar, te pueden abrir una investigación preparatoria, que es cuando el caso se judicializa. Cuando culmina la investigación preparatoria y tienes la condición de investigado, pasamos a una etapa intermedia del proceso penal. Y recién ahí el fiscal va a elaborar su acusación y ahí decidirá qué investigados pasan a la condición de acusados y quiénes no. Entonces, como verá usted, la condición jurídica de acusado es una etapa mucho posterior a la de investigado. Ahora, nos quedan 2 minutos, doctora. La conversación es muy sabrosa. ¿Qué sentido tiene investigar, digamos, al presidente en el caso de que Barata empiece a hablar sobre lo que ha dicho Marcelo Odebrecht, comienza a dar precisiones sobre ese tema, si no lo puede acusar, el presidente no puede ser acusado? Ya. Es decir, se abre una ventana ya no jurídica, sino política, bien complicada, porque el fiscal, de acuerdo a lo que le va diciendo Barata, tiene, supongo yo, la obligación de investigar. No creo que diga, no puedo investigar porque es el presidente. Pero la pregunta es, ¿qué hace con esa información? Si recaba suficientes elementos probatorios como para formular una acusación al señor presidente, evidentemente hay un impedimento legal. Entonces suspende ahí. Y cuando termine su mandato el señor presidente, ahí será el fiscal que de frente ya acuse. Pero ya hemos avanzado con toda la etapa de la investigación preparatoria. ¿Cómo queda esa investigación? ¿Cuál es la cautela de esa investigación? Porque como usted comprenderá, la investigación queda en suspenso
Pero 4 años. respecto de él. Solamente del presidente. Pero ojo, que la investigación preparatoria, por ejemplo, en el caso de la interoceánica, está con la ley 30.077 y puede durar 36 meses. 36 meses que tiene la Fiscalía para disponer actos de investigación, para recabar todos los elementos necesarios que le van a permitir finalmente formular una acusación. La interoceánica se ha iniciado a inicios de este año. Nos falta todavía prácticamente 2 años más de investigación preparatoria. Ok, bueno. Y todavía hay que tener en cuenta que los hechos por los cuales se está, digamos, solicitando una investigación, y lo digo, lo estamos solicitando una investigación al señor presidente, fue por la denuncia que cuando fui procuradora se pidió a la Fiscalía que abra una investigación preparatoria, son por hechos cometidos o que se habrían cometido anteriores a que el señor presidente haya sido elegido como tal. ¿Por esos hechos sí puede ser investigado y por acusado? Supuesto. ¿Acusado? No. ¿Investigado? Sí. Ok, doctora. Cuando termina su periodo, ahí se retomará el tema de la acusación. Mientras tanto, el proceso continuará respecto de los otros. Una última pregunta. Usted ha sido, digamos, testigo presencial porque estuvo en esa diligencia en Palacio de Gobierno cuando el presidente fue, digamos, interrogado sobre hechos que tenían que ver con la interoceánica. La actitud del presidente cuando han ido comisiones, ¿no es cierto?, para, digamos, a Palacio, la de fiscalización, cuando está usted ahí, y también cuando se lo quiere llamar a la Comisión Lavajato, es que a él lo van a maltratar. Pero por lo que estamos viendo de las informaciones de prensa, el presidente se siente maltratado cuando le preguntan puntualmente sobre determinados temas. ¿Qué le preguntó usted para que el presidente, digamos, se sintiera afectado, como dicen los medios de prensa que sucedió? Fue una pregunta si el señor presidente había realizado algún tipo de consultoría o cualquier otro servicio a cualquiera de las empresas que conformaban el grupo económico Odebrecht. Bueno, era una pregunta bastante pertinente teniendo en cuenta lo que después ha dicho Marcelo Odebrecht en Curitiba. Por supuesto. Eso es lo que lo ofuscó. Sí, eso lo ofuscó y la pregunta no fue respondida. Por eso es que, obviamente, para la ciudadanía decimos, si le mandan un pliego interrogatorio, ¿lo responderá él o lo responderá sus abogados o cualquier otra persona? Porque justamente le pudo haber respondido Exacto. en ese momento lo mismo que ha respondido en Mensajes a la Nación, que dice que no tengo nada que ver. Por supuesto. En fin, muchas gracias, doctora Ampuero. Ha sido un placer. Nosotros nos despedimos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.